Hola, en el título de este capítulo aparece la traducción al español del inicio de una parábola del escritor Bertolt Brecht, que podéis leer en numerosas páginas de internet. Si los tiburones fueran personas. En alemán, wenn die Haifische Menschen wären. En la frase española aparece un subjuntivo, fueran, en la alemana el Konjunktiv 2. ¿Significa esto que el Konjunktiv 2 alemán se corresponde sistemáticamente con el subjuntivo español? En absoluto. El sistema verbal alemán es mucho más sencillo que el español. El uso del subjuntivo en español resulta extremadamente complicado para un extranjero, mientras que el Konjunktiv 2 alemán es mucho más fácil de utilizar. Hay muchísimos casos en que en español tenemos que utilizar algún tiempo del subjuntivo y en los que en alemán aparece el indicativo, que se aprende ya en los primeros días de clase. Fijaos, por ejemplo, en el siguiente enunciado. Espero que me visites pronto, en el que en español aparece la forma de subjuntivo visites. En cambio, en alemán, ich hoffe, dass du mich bald besuchst, se utiliza el presente indicativo besuchst. Por lo tanto, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no hay una correspondencia sistemática entre el subjuntivo español y el Konjunktiv 2 alemán. Más adelante veremos cómo se utiliza este Konjunktiv 2. Pero de momento veamos cómo se forma. En realidad es muy sencillo. En el momento en que en clase se introduce el Konjunktiv 2, todos conocéis ya las formas del Präteritum, que podéis consultar en el vídeo titulado La conjugación. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Konjunktiv 2 de los verbos regulares es idéntico al pretérito y en los demás se construye a partir de las formas del pretérito. Veamos a continuación los principales verbos con los que se utiliza el Konjunktiv 2. Se trata en primer lugar de haben, sein, werden y wissen. Si recordáis las formas del pretéritum, veréis que en el caso de haben, werden y wissen, la única diferencia consiste en que la vocal de la raíz aparece con diéresis. La veis marcada en rojo. Un poco diferente se comporta el verbo sein, en el que además se añade de forma obligatoria una e en la primera y en la tercera persona del singular y de forma opcional en la segunda del singular y del plural, du e ia. El segundo grupo de verbos con los que se utiliza de forma habitual el Konjunktiv 2 lo constituyen los verbos modales. En el caso de wollen y sollen, las formas del Konjunktiv 2 coinciden totalmente con las del pretérito, mientras que en el caso de können, dürfen y müssen se diferencian de las del pretéritum por presentar, igual que el propio infinitivo, diéresis en la vocal de la raíz. Un tercer grupo lo constituyen una serie muy reducida de verbos irregulares, fundamentalmente geben, dar o haber, kommen, venir, gehen, ir, bleiben, quedarse y lassen, que tiene diversos significados. Con ellos vemos cómo se forma el Konjunktiv 2 de los verbos irregulares en general. ¿Cómo se diferencian estas formas de las del pretéritum? En el caso de verbos como gehen y kommen, que en el pretéritum presentan la vocal a, en el Konjunktiv 2 esta a adopta diéresis. En todos ellos se constatan además las siguientes diferencias respecto del pretéritum. Añaden una e final en la primera y en la tercera persona del singular, ich ginge y er ginge, así como una e entre la raíz y la terminación de las segundas personas, du gingest e ihr ginget. Fijaos que he hablado de verbos con los que se suele utilizar el Konjunktiv 2. ¿Qué significa esto? En realidad, se puede formar el Konjunktiv 2 de cualquier verbo. Sin embargo, excepto en el caso de los verbos que acabo de mencionar, en lugar del Konjunktiv 2 propiamente dicho, se tiende a utilizar la combinación würde más infinitivo, en la que se conjuga el Konjunktiv de werden con un infinitivo. Así, en lugar del Konjunktiv 2 propiamente dicho de kaufen, se utilizan las siguientes formas. Ich würde kaufen, du würdest kaufen, er würde kaufen, etc.
Hasta aquí en cuanto a las formas simples del Konjunktiv 2 o de su alternativa würde más infinitivo. ¿Cómo se construyen las formas compuestas para expresar pasado? Pues muy sencillo. Consisten en la combinación del Konjunktiv 2 de los verbos auxiliares haben y sein, que habéis visto al principio, y el participio de pasado del verbo correspondiente. De kaufen, ich hätte gekauft, du hättest gekauft, etc. Y de gehen, ich wäre gegangen, du wärst o wärest gegangen, etc. En cuanto al uso de los auxiliares haben y sein, rigen las mismas normas que para la formación del perfecto, que podéis consultar en el capítulo dedicado a la conjugación. Vistas las formas, centrémonos ahora en los principales usos del Konjunktiv 2 o de su alternativa würde más infinitivo. En primer lugar, hay que señalar que se usa en expresiones condicionales en las que interviene una subordinada introducida por wenn, en español sí, como las siguientes. Wenn wir genug Geld hätten, könnten wir die Wohnung kaufen. Si tuviésemos o tuviéramos suficiente dinero, podríamos comprar el piso. Wenn ich Zeit hätte, würde ich es machen. Si tuviese o tuviera tiempo, lo haría. Wenn du Italiener wärst o wärest, würdest du es verstehen. Si fueses o fueras italiano, lo entenderías. Was würde geschehen, wenn es keine Gesetze gäbe? ¿Qué sucedería si no hubiese o hubiera leyes? Y wenn gekommen wäre, hätten wir den Vertrag unterschrieben. Si él hubiese o hubiera venido, habríamos firmado el contrato. Fijaos que en el primer ejemplo tenemos dos verbos con los que hay que utilizar el Konjunktiv 2 propiamente dicho, haben y el verbo modal können. En cambio, en los ejemplos 2, 3 y 4 nos encontramos ante una constelación diferente. En los tres tenemos un verbo con el que se utiliza normalmente el Konjunktiv 2 propiamente dicho, haben en el ejemplo 2, sein en el ejemplo 3 y geben en el ejemplo 4. Y en los tres tenemos un verbo con el que se acude normalmente a la combinación de würde más infinitivo. Machen en el ejemplo 2, verstehen en el ejemplo 3 y geschehen en el ejemplo 4. Finalmente, en el ejemplo 5 aparecen formas compuestas. Es importante que os fijéis también en lo siguiente. En español aparece el subjuntivo en la oración condicional encabezada por sí, tuviésemos, tuviese, fueses y hubiese, mientras que en la oración principal aparece la forma del condicional, podríamos, haría, entenderías y habríamos. En alemán, en cambio, aparece el Konjunktiv 2 o la combinación würde más infinitivo en ambos casos, es decir, tanto en la oración subordinada con wenn como en la oración principal. Por otra parte, y con esto termino, una regla general que también vale para el caso de las expresiones condicionales que acabo de mencionar. Siempre que en español aparece el condicional, en alemán se acude al Konjunktiv 2 propiamente dicho de los verbos modales, así como de haben, sein, werden y wissen. En cambio, con todos los demás se acude normalmente a la combinación würde más infinitivo. Veámoslo en los siguientes ejemplos. ¿Podrías ayudarme? ¿Könntest du mir helfen? No deberías fumar tanto. Du solltest nicht so viel rauchen. ¿Sería tan amable? ¿Wären Sie so freundlich? Iría al cine si tuviese tiempo. Ich würde ins Kino gehen, wenn ich Zeit hätte. Yo lo haría de otra manera. Ich würde es anders machen. Yo en tu lugar iría a Italia. Ich an deiner Stelle würde nach Italien fahren. Yo lo habría hecho de otra manera. Ich hätte es anders gemacht. Como veis, el uso del Konjunktiv 2 o de su alternativa würde más infinitivo no es nada complicado. En realidad es mucho más fácil que el uso del subjuntivo o del condicional en español. Espero que los 11 capítulos del Alemán en Casa os hayan sido útiles para repasar o aprender algunas cosas que, como os decía en la introducción, siempre acaban suscitando dudas. Hasta la vista.